Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. Este video se lo vamos a dedicar al FAT32, a su historia y a sus límites. ¿Por qué es que es como es? ¿Cómo es que llegamos a que tenga límites y que resulta que de pronto puede ser un sistema de archivos que se puede ampliar hasta 2 teras, pero que originalmente esto no era así? Hay motivos por los cuales hemos llegado a esto y son por parches, es decir, porque necesitas que funcione con cosas de antes, esperando que también te funcione en el futuro. Entonces, pues vamos a verlo, vamos a ver un poquito de cómo funciona el FAT32, de dónde viene, y por eso es que el título del video pues lleva FAT32, BFAT y FAT16, que son básicamente la misma cosa, pero con sus respectivos parches. Vamos a verlo. Bueno, vámonos por el principio. Tenemos el Windows 98, segunda edición. Desde el Windows 95B, que se conoció como OSR2, ya se manejaba el FAT32, pero nadie que haya comprado Windows 95 conoció el FAT32 sino hasta el Windows 98, porque el Windows 95B, que era como lo conocíamos, o el OSR232, es una versión OEM de Windows, o sea que solamente podías tenerlo solo si comprabas un equipo nuevo, porque es una versión OEM. Entonces no podías de ninguna manera tener Windows con FAT32 con Windows 95 que hayas comprado. A menos que fueras un pirata, por supuesto, solamente así. Pero sin embargo el Windows 95 segunda edición, digo el Windows 98 segunda edición sí estuvo disponible en el mercado para la compra. Y de aquí vamos a ir viendo cómo evolucionamos con la FAT. Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es el FAT? El FAT es el sistema de las tablas de archivos básicas. Es un sistema operativo, es un sistema de archivos súper básico, pero que fue parchado poco a poco. Vamos a ir viendo esto, miren. Este es el explorador de Windows. Si te pones a pensar, no hay nada muy diferente a lo que conoces actualmente en los nombres. Pon mucha atención lo que está sucediendo aquí. Archivos de programas tiene espacios. Esto es un parche. A esto se le llama BFAT. La FAT16 se le puso un parche y se convirtió en BFAT o Virtual FAT para poder manejar estos nombres de archivos largos. Y todo esto trata de pura compatibilidad, así que pon mucha atención en lo que te estoy diciendo. Entonces, la FAT16 no podía hacer esto. FAT16 no puede de ninguna manera tener espacios ni nombres largos de archivos que superen los 8 bytes. Y sin embargo aquí estamos viendo nombres de archivos. Además que todo se manejaba en mayúsculas. Y aquí vemos que DOS está en minúscula. Solo la D está en mayúscula. ¿Qué está pasando aquí? Te preguntarás y yo te tendré que explicar. La FAT16 se parchó para que pudiera tener nombres largos. Y a eso se le llama BFAT. O sea, el BFAT sería como el sistema de archivos que está entre el FAT16 y el FAT32. Pero sigue siendo un sistema de archivos de 16 bits y es aquí donde entramos en problemas. Los sistemas de archivos de 16 bits solamente pueden llegar a tener un máximo de tamaño de 2 gigas. Sin embargo, Windows 95 y 98 se consideran sistemas operativos de 32 bits. Solo cuando Windows está corriendo. Pero aquí hay un detalle. Windows, hasta el XP, no es un sistema operativo como tal. Es un parche para el MS2. Esto que estás viendo en pantalla ahora mismo es realmente MS2. Esto es MS2 con un parche con las APIs de Win32 en modo gráfico. Pero no es verdaderamente un Windows como tal. Esto sigue siendo MS2. Solo que si le quitamos el parche, vamos a reiniciar.
en modo MS2. Ven cómo lo manejan aquí como modo MS2. Reiniciamos. ¿Y qué es lo que vamos a ver? A ver, bueno, esto se va a poner interesante. Acabamos de perder, o estamos perdiendo, la capacidad de 32 bits. Si perdemos la capacidad de 32 bits, nos quedamos con el MS2 puro, que es de 16 bits. Y ok, ya estamos aquí. Aquí dice que es Microsoft Windows 98. En teoría estamos en Windows, ¿no? Pero no es cierto. A pesar de que le pongamos versión, nos dice que es Windows 98. Esto realmente es MS2. Este era un plan de Microsoft para ir descartando el MS2 e irnos quedando con lo que conocemos ahora Windows. Pero esto sigue siendo MS2. Y aquí solo estamos en 16 bits. Bueno, pues hay un problema. Un sistema operativo de 16 bits solamente puede mapear pues 2 gigas y se acabó. No puede tener más. 2 gigabytes porque es pues un exponente de 2. Ahorita lo vamos a ir viendo en lo que avance el video. Entonces, yo aquí tengo un disco duro de 2 gigas. Ahí es donde tengo instalado mi Windows. En este caso mi Windows 98 de 2 gigas. Ya, pongan atención en lo que está pasando ahorita que di un dir. ¿Se acuerdan que habían minúsculas y mayúsculas en el explorador de Windows? Ahora 2 se ven mayúsculas. Vamos a crear un directorio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le hicimos hasta el 9. Pero cuando damos un directorio, se queda hasta el 8. ¿Okay? Y si queremos crear un directorio que tenga un espacio, bueno, esto que acaba de pasar es un parche que tiene el BFAT, pero creo que a Windows no le va a gustar. Lo voy a dejar para ver si esto es un bug, porque yo muchas veces hice programas que mantenían seguridad de los archivos por medio de bugs del file system. Lo voy a dejar para ver cómo reacciona Windows cuando entremos. No debió haber ocurrido eso que hice. Eso que hice rompe todas las reglas del FAT, pero recordemos que ahora estamos en BFAT. Bueno, en BFAT, em, como vemos aquí, Archive 1, que no me acuerdo cómo se llama esa cosa. Archive 1 es la contracción de archivos de programa. Mis doc es mis documentos. El MS2 a ser de 16 bits no puede ver los nombres largos. Entonces, cuando el MS2 encuentra un BFAT, lo trata como simple FAT16. No puede entender qué cosa es eso que está viendo. Pero para no destruirlo y para mantener compatibilidad, se almacena el nombre de 8 bytes más en otra parte en la Virtual FAT se almacena el nombre largo que es el que vemos en Windows. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a regresar a Windows a ver cómo reacciona Windows con lo que le acabo de hacer. A lo mejor y lo hace bien, seguramente lo va a hacer bien, porque pues, es un comando propio de Microsoft. Yo tuve que programar cosas a bajo nivel que rompían el sistema de archivos. Eso era para hacer carpetas seguras, o sea, cosas de los 90, antes de los cifrados. Vamos a ver cómo lo maneja Windows. Lo manejó muy bien, ¿eh? Yo pensé que esto iba a fallar, pero pues obviamente porque yo estaba acostumbrado a hacer programas que esto fallan. Pero aquí, como lo hice con el propio programa de Microsoft, seguramente tiene cosas que lo parchan. No pensé que iba a funcionar, pero funcionó. Bueno, algo que he aprendido después de más de 20 años de usar Windows 98. Bueno, volviendo al tema. Estamos en FAT, en Virtual FAT. ¿Qué va a pasar ahora? En este punto de la historia, teníamos discos duros que todavía no llegaban ni a los 2 gigas. O sea que todavía teníamos mucho tiempo. O sea, esto en realidad lo que estuvieron haciendo para crear el FAT32 era adelantarse al futuro para cuando los discos duros llegaran a ser muy grandes. Aquí todavía teníamos discos duros de un 800 megas,
todavía no alcanzamos a llegar al primer giga, o sea que en el mundo real, cuando estaba corriendo Windows 98, nunca se hubiera encontrado con un disco duro de 2 teras como el que tengo actualmente. Está preparado, pero nunca se hubiera encontrado con un disco como este. Y aquí ocurre algo muy interesante. Conforme el disco duro se va haciendo más grande, ¿por qué existe el FAT32 en primer lugar? Aparte de ampliar el disco, bueno, no era, el FAT32 parcha muchas cosas a futuro, pero que era un futuro muy lejano en ese momento, o sea, no era necesario el FAT32. Y al querer corregirlos desde ya, se metieron en broncas porque no esperaron a que avanzara la tecnología, sino se adelantaron a la tecnología. Por eso es que ahí el FAT32 está todo raro, todo roto. Ahora lo vamos a ver. No habían discos duros de 2 gigas en ese entonces, aunque ya obviamente por los bitajes de 16, con 16 bits sin ningún problema puedes almacenar este número, 2 gigas. Eso lo puedes hacer con 16 bits sin ningún problema. Por eso el MS2 reacciona bien a esto. Pero aquí empieza un problema aún más grande. En Linux conocemos lo que son los inodos y lo que sería la unidad de asignación, que sería el inodo básico. Fíjense lo que dice esto aquí. Dice que son 32.000 bytes por 768. Digo, 32.000 bytes, 768 bytes de cada unidad de asignación. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo escribo un archivo, el que yo quiera, el que sea, si yo ese archivo le digo, vamos a escribirlo, edit hola.txt. Hola, son 4 bytes. Bueno, son 6 bytes, no, creo que es el enter, no sé qué más le puse ahí. Pero en BFAT son 6 bytes por algún motivo. Sin embargo, no es cierto, no son 6 bytes. Deberían ser 4, pero ahí dice que 6. Aún así, no son 6 bytes. Cada archivo, su almacenamiento mínimo son 32.768. O sea que lo que realmente aquí tiene que decir es 32.768. Ni 6 ni 4. Tiene que decir 32.768. Mientras el disco duro es más grande, se crean más unidades de asignación. Eso significa que cualquier archivo que no sea de mayor tamaño de 32.768 está desperdiciando espacio porque es la unidad mínima de almacenamiento. El FAT32 lo que viene a resolver en primer lugar es evitar ese desperdicio de espacio. Si nosotros vemos en extendido 4 cualquier sistema de archivos en Linux, el que gustes, siempre te vas a encontrar con que normalmente la unidad mínima de asignación son 4096. Ese es su tamaño mínimo de datos. Porque sí, también en Linux, si tú almacenas un archivo de 1 byte, ese solo byte en el disco duro consume 4096 bytes. Aunque no lo diga el LS, son 4096 bytes. Pero 4096 bytes es muchísimo menos que 32.768. Entonces, cuando los discos duros fueron creciendo, a pesar de que llegar a 2 gigabytes, si aquí tú vas metiendo documentos rápidos, un documento de texto que no tenga 32.000 letras, pues cuando lo ibas almacenando, se iban gastando más de lo que el documento decía que tenía, 32.000. O sea que en poco tiempo tenías un almacenamiento de desperdicio de espacio, pero brutal. Entonces, en primer lugar, lo que el FAT32 trata de arreglar es, ok, voy a hacer las unidades de asignación más pequeñas. ¿Por qué son tan grandes? Porque al ser de 16 bits, tienes que hacer una multiplicación entre las unidades totales y las mínimas de bytes de asignación, y estos no pueden pasar de 2 billones, o sea, los 16 bits, los 2 gigas. Entonces, el FAT32 trata de resolver esto, pero lo trata de resolver en un mundo donde los discos duros todavía no llegan a 32 bits. Y en un mundo donde Windows nativamente todavía no es 32 bits. Mientras Windows está corriendo es 32 bits.
pero Windows no corre desde el inicio. Aquí no hay un kernel NT. Cuando arranca la máquina, cuando nosotros arrancamos la máquina, empieza con MS2. Y hay que mantener compatibilidad con todo. Entonces esto empieza a meter ruido. Aquí estamos en MS2, 16 bits, y tiene que saber leer el disco duro. Tiene que ser compatible con las cosas de 32 bits que no puede usar porque es de 16. Y tiene que cargar Windows. Hasta este momento se acaba de convertir en 32. Antes fue 16. Entonces, imagínate el problemón que de los programadores tratar de mantener compatibilidad con el kernel de 16 bits que no arrancan los 32 hasta que Windows no está en modo gráfico, y tener discos duros en un futuro que todavía no existían estos de 2 gigas y mucho menos de 2 teras. O sea, ¿cuándo ibas a ver esto en el 98? Entonces, ellos empiezan a planificar cómo mantener compatibilidad con el MS2 y cómo tener compatibilidad con los discos duros que venían en el futuro. Todo eso lo hace el FAT32. Entonces, a partir del Windows 98 se crea una herramienta que se llama convertidor de discos. Por aquí está, en herramientas del sistema. Convertidor a unidades de FAT32. Vamos a darle. Y aquí nos dice que lo que va a hacer, pues, va a convertir FAT16 a FAT32. Va a cambiar las tablas para que ocupen 32 bits y todo lo que tengan que hacer por dentro. Vamos a ver de lo que les he explicado acerca de las unidades de asignación. Vamos a ver. Explorador de archivos. Ni siquiera tengo documentos. Esto es el solo Windows. O sea, imaginen, esto sería peor. Lo que van a ver va a mejorar, pero sería mucho peor en alguien que ya esté trabajando con documentos. Imagínense a alguien que tiene años trabajando aquí con documentos de Excel, de PowerPoint, y tiene acumulado un montón de archivos pequeñitos. Entonces, aquí tenemos que el espacio libre es de 1.56. Nos quedamos con que tenemos unos 56 gigabytes de espacio libre, con solo el sistema operativo, sin tener documentos que harían que este espacio se desperdicie más. 1.56 gigabytes, ¿de acuerdo? Ok, vamos a convertir el disco. Y de nuevo, imagínate a alguien que tiene historia de archivos pequeñitos, documentos de texto, blog de notas, y tiene cientos de ellos que son de su trabajo, o de sus tareas de la escuela, o lo que tú quieras. Bueno, vamos a hacer la conversión. Y ahora nuestro sistema de archivos 16 bits va a pasar a ser de 32 bits. ¿Okay? Se reinicia, hace un chequeo de que el sistema está bien y ahora está haciendo la conversión, convirtiendo FAT a FAT32. Aquí te dice lo que está haciendo, que está recomponiendo las tablas, convirtiendo los directorios, liberando los espacios de las tablas, convirtiendo las tablas de asignación. Todo un parche gigantesco para el futuro y para el pasado. Con calmita. Y regresamos a Windows. Esto quiere decir que el disco duro en este momento ha quedado como gruyet porque acaba de quitarle a las unidades de asignación de 32.000, los ha pasado a 4.096, que es el estándar actual. Pero obviamente el disco duro ha quedado como un queso de esos que tienen huecos por todos lados. Vamos a ver cómo se ve el disco. Por aquí, ahí está. Cada hueco que ven es espacio que se ha recuperado del disco. O sea, el archivo realmente ocupaba todo eso. Y estos huecos son espacio recuperado al convertirse de 32.000 a 4.096. Entonces tiene que acabar de hacer todo esto para que el disco sea veloz, porque si no queda todo fragmentado por lo que acabamos de hacerlo. Y recuerdan el espacio que tenía el disco hace menos de un minuto que les mostré en el explorador de archivos. Vamos a ver el explorador de archivos otra vez, disco duro. Ahora hay más espacio libre. ¿Cómo fue posible eso? Bueno, pues es lo que solucionó el FAT32. ¿Y cómo lo hace? Bueno, tendría que tener ahorita el defragmentador o esperar a que acabe. Vamos a esperar a que acabe y continúo con el video. Muy bien, ya terminó la aplicación. Ya se convirtió en FAT32. Le vamos a dar finalizar.
Y listo, ¿no? Ya se fragmentó, ya vimos que había unos huecos ahí que habían quedado. ¿Cómo está el disco? Bueno, ya lo habíamos visto que recuperamos espacio. Y esto solo el sistema operativo. Como dije, si hubieran documentos pequeños de trabajo, sería un desperdicio brutal, o sea, una cosa de desperdicio impresionante. Entonces, el FAT32 resuelve estos problemas. Ahora sí ya me hice aquí FAT32. Pero volvemos como al inicio, o sea, como dijimos hace un momento, esto tiene que mantener compatibilidad con el MS2 que es de 16 bits. Entonces, estás metido en un problemón de que necesitas ver el futuro con 32 bits, que ahora estamos en 64, pero para entonces era el futuro, y ver al pasado con 16 bits. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Bueno, aquí elegí algo que no debía, el Outlook. Siento Outlook ahorita, ¿no? A ver, vamos al MS2. Y vamos a ver cómo quedó el disco. Volvemos a hacer un CHKDSK. Y ahora podemos ver que cada unidad de asignación es de 4096 bytes. Por eso es que se ha arreglado el asunto de recuperación de espacio, debido a que al hacer más pequeño las unidades de asignación, pues ya puedes tener ocupando menos espacios archivos mucho más pequeños. Como sea, hay un desperdicio de espacio. Si yo aquí agarro un archivo de un byte, como el de hola que puse hace un momento, ese archivo, como sea, está gastando por lo menos 4096 bytes. Contra eso no te puedes evitar de desperdicios, pero no es lo mismo desperdiciar 4000 a 32000, que es como andábamos, ¿no? Pues bueno, aquí volvemos a caer en un problema. Al final del día, Windows, por muy FAT32 que tenga, tiene que arrancar en un sistema operativo de 16 bits. Entonces, yo a esta máquina le tengo puesto un disco de 2 teras. Vamos a formatearlo. Vamos a formatearlo. Nos vamos a modo MS2. Podría hacerlo desde Windows, pero lo correcto es hacerlo desde el modo MS2. Con calmita. Y vamos a ver el problema en el que nos vamos a meter ahora. Obviamente en ese entonces no habían discos de 2 terabytes, como ya he dicho varias veces. Pero ya tenemos FAT32. Como en todo sistema operativo, hay que particionar, de esa no te salvas. En MS2 también está el FDisk. De hecho, aquí lo primero que nos dice es esto. Su PC tiene un disco duro mayor de 512 megabytes. Estamos hablando de épocas donde 512 megabytes apenas empezaban, o sea, no era lo común. Estábamos en discos duros más pequeños, 512 megabytes. Esta versión de Windows incluye la compatibilidad de mejoras con discos duros grandes, o sea, consideraban esos discos duros grandes. Y nos dice que lo que permite es el uso más eficiente de espacio libre. Bueno, eso ya lo vimos y ya lo explicamos hace un momento. Aquí nos está también diciendo que nos permite el uso eficiente del espacio. Ya vimos por qué nos permite el uso eficiente, porque hizo más pequeño las unidades de asignación. De gran tamaño, los discos duros de más de 2 GB son formateados como una única unidad. Ok. Si activo esta compatibilidad con discos duros grandes y crea nuevas unidades de este disco duro, no podrá tener acceso a las nuevas unidades usando otros sistemas operativos. O sea, ya no podrá usar Windows 95 porque no lo va a entender. Windows 95 no va a entender FAT32, excepto el Windows 95B, pero como dije, solamente podías tenerlo si habías comprado una máquina nueva. En fin, vamos a formatear, primero a crear la partición de este disco de 2 teras. Pero aquí va a pasar algo interesante. Vamos a cambiar, vamos a mostrar la información sobre particiones. O sea, el número 4. Y aquí nos dice que tenemos el disco duro C de 2 GB ya formateado como FAT32 porque lo convertimos. Lo convertimos muy bien. Vamos a cambiarnos al otro disco. Y yo sé que ese disco es de 2 teras, pero solo me está mostrando 8025 megas. ¿Por qué? 8025 megas son 8 gigabytes. ¿Dónde están mis 2 teras? Pues recordemos que estamos en MS2 y el MS2 solamente maneja 16 bits. Entonces,
Tiene que ser así porque hasta que no arranque Windows no puede entrar los 32 bits. Estamos atrapados entre los 16 y los 32. Entonces, el que programó el FAT32, el driver del FAT, no el que puso el programa en Windows de que solamente se puede formatear a 64 gigas o 32 gigas, tiene un problema, pero es un problema binario. Este es un problema de límites matemáticos. Aunque el tipo que dijo lo del Windows en el FAT32, que lo puso porque él se le dio la gana a 32 gigas, creo, realmente, originalmente, los que hicieron el FAT32 estaban enfrentando este problema. El problema es que las máquinas arrancaban siendo de 16 bits y solo hasta que cargaba el entorno gráfico, las Win30, las APIs Win32 tenías acceso a 32 bits. Entonces, la única forma de hacer eso compatible con el pasado y un poco hacia el futuro era creando un límite de 8025 bytes, aunque el disco fuera de 2 terabytes y aunque en 32 bits pudieras mapear los 2 terabytes sin problemas. Bueno, vamos a cambiarnos al disco 2 y vamos a crear la partición. La creamos, está creando lo más que pueda, pero lo más que puede va a ser 8 gigas. Y no es porque el FAT32 tenga ese límite, es porque el MS2 tiene ese límite. Entonces me dice que tengo que reiniciar para que esto sea válido. En Windows, desde siempre, cualquier cosa tienes que reiniciar porque es incapaz su kernel de entender cambios tan sencillos como esos. Ok, entonces, ahora sí deberíamos poder tener discos duros de 2 terabytes porque ya estamos en 32 bits. Pero como arranca en 16, aún así, tiene que haber un límite de 8 gigabytes. Y ahorita vamos a verlo. O sea, esto es un problema de matemáticas. Okay. No está formateado. Hay que formatearlo. Format D. Nos dice que se va a perder información. Adelante, no hay nada que perder. Siguen estando ahí los 8000 bytes. Que son los 8000 megabytes, que son 8 gigas máximos. Ahorita vamos a ver de dónde salen esos 8000. Y por qué es que el MS2 te está limitando a esos 8000. Disco 2. Okay, ya tenemos el disco 2. Y aquí está, ¿no? Nos da este resumen. O podemos ver un poco más de información con el CHKDSK. Entonces, sí, pero quiero ver la información del disco D. CHKDSK en el disco D. Aquí está. Disco 2 con 4000, o sea, ya está formateado también con FAT32. Y aquí podemos ver estos numeritos. ¿Se acuerdan que hace rato dijimos que había una multiplicación de estas cosas? Vamos a hacerla para que veamos que este límite es un límite matemático, no es algo que alguien se inventó como límite, sino son los límites que te imponen las matemáticas binarias. Bien. ¿Cuánto es 4096 por 2050, 291? Ahí están tus 8 gigas. ¿Por qué tiene que ser 2000 ahí, esos 2 millones, esos 2 gigas? Bueno, pues porque para que este disco FAT32 sea más grande, estos 2 millones tendrían que ser 4, 5, 6 o más. Pero si hiciéramos eso, si fuera un byte más grande, se desbordaría completamente los 16 bits. Entonces el MS2 no podría arrancar el Windows, que sí es de 32 bits. Y entonces aquí es donde está el límite. Entonces, aunque el FAT32 nació siendo capaz de ser 32 gigas, 2 teras, en Windows 95, al venir de un kernel de 16 bits, su límite máximo era de 8 gigas porque su total de unidades de asignación eran de 2 gigas porque estos son 16 bits. Porque tiene que arrancar primero. O sea, este Windows hasta no arrancar no es 32. Entonces, si no arranca, no se puede convertir en 32. Y para que arranque no puede brincarse el límite de 16 bits, que es lo que tiene de inicio. ¿Se acuerdan qué números habían aquí al principio? Aquí había un 32.000 y un 65.000 más o menos acá.
En resumen, o sea, eran como más o menos, pero si lo redondeamos eran 32.000 en unidades de asignación. 32.000 por 65.000. Si quieren pueden retroceder el video y van a ver que eran unos números muy similares. ¿Y qué nos da esa multiplicación? Los mismos 16 bits, ahí están los 2 gigas. Eso es lo que hacía que el FAT16 era de 2 gigas. Por este número que estamos viendo en esta calculadora. Entonces, ahí están los límites, son clarísimos. Entonces, ahora que te digan que porque un tipo se le ocurrió que en el formateador de discos tiene 32 gigas solo porque él quiso, sí, a lo mejor porque él quiso después, pero no necesariamente. O sea, en la historia del FAT32 hubo límites impuestos por un sistema de 16 bits y una mirada al futuro de 32 bits. Entonces, cuando pusieron seguramente los 32 gigas, estábamos hablando de un momento en el que los discos duros de 32 gigas se veían como algo inalcanzable. O sea, es cierto, a lo mejor él pudo decir es que si pongo 2 teras sería una locura. Y para ese entonces seguramente iba a ser una locura. Pero ya está. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que el sistema FAT32 es como lo acabamos de ver. Esto es FAT32, un FAT32 compatible con los 16 bits para el buteo y llegando a un máximo de 8 gigas en 32 bits. Si tú tomas un FAT32 que rompe este límite, matemáticamente lo puedes lograr en 32 bits. Claro que sí, porque en 32 bits tú puedes llegar a 2 teras sin problemas, no solo 2 gigas. Pero ya no estamos hablando de FAT32. Estaremos hablando de FAT32 versión 2. No es la misma versión, o sea, cuando tú escuchas FAT30, que le van a ampliar a 2 terabytes al FAT32, no es al mismo FAT32, es otro FAT32. ¿Por qué? Porque rompes la compatibilidad. Si yo agarro un FAT32 de 2 teras, se llama FAT32, ¿no? Eso significa que debería funcionar en este Windows 98. Pues obviamente al ver estas matemáticas te das cuenta que no va a ser posible, porque el Windows 32, el MC2 al ser de 16 bits, si tú le clavas ese disco, va a tronar, se va a desbordar completamente y no va a poder manejarlo. Entonces, ese nuevo FAT del que te están hablando, que van a ampliar a 2 teras, que sí, matemáticamente sí se puede al ser 32 bits, pero ya no es ese FAT, o sea, es otra cosa. Por eso es que para no hacer esta confusión, para no hacer la confusión de nombres, existe el exFAT. El exFAT ya permite hacer estas cosas y le pusieron otro nombre para que no sucedieran estos errores. De esa manera sabes que no le puedes poner ese exFAT a un Windows 98, porque no lo va a soportar, ya lo sabes. Entonces, si tú agarras y dices que un FAT32 de 2 teras se lo vas a poner en Windows 98, pues lo vas a quebrar. No es el mismo FAT, no es la misma cosa, se tiene que llamar diferente. Ponle FAT32 Plus, FAT32 Reloaded, lo que tú quieras, pero FAT32 a secas no puede ser porque esto que estamos viendo aquí, este es el verdadero FAT32 y así se tiene que quedar para la historia. No importa si en algún blog dicen que FAT32 se va a ampliar, no, porque entonces no es FAT32. Porque si se lo pongo a esta cosa no va a funcionar. O a lo mejor lo que están apostando es que ya no existan máquinas con Windows 98 y al no haber máquinas con Windows 98 pues se pueden dar el lujo de decir, no, pues es FAT32, pero solamente están reutilizando un nombre que ya se perdió en el tiempo, pero no es FAT32 y nunca lo va a ser por los motivos que acabamos de ver en este laboratorio y en esta demostración. Espero que esta información te haya sido útil. Con esto puedes aprender un poquito más de cómo ha ido evolucionando el almacenamiento desde los sistemas de archivos más básicos como el FAT. Y pues nada más, yo soy Last Dragon. Si gustas saber más información de este tipo, por favor suscríbete al canal y activa las notificaciones. Puedes seguirme en X, en LastDragonMX, puedes leer mi blog en www.lastdragon.net y en la descripción del video te dejo una liga para entrar a nuestro grupo de Telegram en el que podrás participar, ya sea pidiendo apoyo si lo necesitas o dando ayuda si tú sabes cómo resolverlo.
Pues nada más, yo soy Last Dragon y por ahora eso es todo. Adiós.